Bien, tengan muy buenos días. Vamos a empezar la clase. Veo que ya están incluidos por lo menos 20 participantes. Seguramente va a ir aumentando esa cantidad, ¿no? En la siguiente clase que tenemos. Nuestro horario, no se olviden, pues es un poquito, ¿no? Madrugador. En ese sentido, tenemos que pensar de que hay que levantarse temprano, ¿no? Porque ahora estamos haciendo virtual estas 2 semanas por el tema del pico de la pandemia, pero posterior a ello, pues hay que estar en físico, ¿no? En físico. De todas maneras, nuestra clase está programada para las 6:45. Vamos a daros 15 minutos de espera y 7 en punto vamos a empezar. Hoy día estamos con un poco de retraso porque realmente estaban pues 8, ¿no? 8. Ahora ya están 20. Primeras clases siempre son así. Como también las primeras van a ser un tanto cortas las clases. Cosa de que ya se incorporen todos los del grupo, todos ya se encaminen, ¿no es cierto?, a la actividad, porque las clases pues son bastante amplias, tienen bastante contenido, lo que hace que sea, ¿no es cierto?, un poco compleja la materia. La materia no es difícil, la materia, ¿no es cierto?, es extensa, ¿ya? Sin embargo, consideren de que Semiología 1 es la introducción a lo que viene, ¿no es cierto?, el siguiente semestre. Semiología 2, donde ustedes ya van a abarcar, ¿no es cierto?, síndromes, donde ya van a empezar, ¿no es cierto?, a relacionarse con algunas patologías, pero como base para poder entrar al tema de las patologías, ¿no?, a los síndromes, es necesario que se familiaricen con terminología que vamos a incluir dentro del avance, con los significados de los síntomas, de los signos, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan adecuadamente utilizarlos y confeccionar los diferentes síndromes, ya teniendo un primer abordaje, ¿no?, en lo que es un diagnóstico. Por tanto, conmigo vamos a llevar, ¿no?, la parte general, ya la parte introductoria a la exploración de un paciente. Sin embargo, de este semestre tienen que aprender. De este semestre, entonces, tienen que aprender, ¿no es cierto?, el significado de varios términos, tienen que aprender las técnicas de exploración física. Todo ello vamos a poder, ¿no es cierto?, vamos a poder confeccionar una historia clínica. Del semestre tienen que aprender, ¿no es cierto?, a confeccionar, a elaborar, a redactar una historia clínica. Esa es la finalidad de nuestra materia. Entonces, en primer lugar, darles la bienvenida. No es un semestre probablemente un tanto complejo por esa transición de lo básico, ¿no es cierto?, que hemos estado llevando hasta ahora, el conocimiento de la anatomía, la fisiología, ¿no?, la estructura de los diferentes tejidos y bueno, todo ello, para poder adentrar, ¿cierto?, a lo que es lo clínico. Todavía no vamos a llevar la parte clínica a plenitud, les decía, es la transición. Por tanto, este semestre es un tanto difícil, ¿no? Porque van a llevar materias extensas, materias un poco complejas, como es farmacología, como es, ¿no es cierto?, mi materia, semiología, además de las otras materias, ¿no? Sin desmerecer a ninguna materia. Todas van a ir contribuyendo para que ustedes, ¿no es cierto?, ya puedan ir preparados al ámbito hospitalario y puedan ya desenvolverse examinando pacientes, explorando pacientes, ¿no? Esa es la finalidad. Bueno, entonces, muy aparte de dar la bienvenida, pues simplemente recordarles que como la materia es extensa, tienen que dedicarle tiempo de estudio, tiempo de lectura, ya tema avanzado, tema estudiado. Vamos a ir agarrando el ritmo, les decía, cosa de que una vez que nos habiliten la plataforma, les vayamos subiendo el material que vamos a avanzar, ¿no es cierto? Cosa de que ustedes ya lo tengan listo, lo puedan leer antes de conectarse y al momento de conectarse, pues puedan consolidar, ¿no es cierto?, lo que han leído, de tal manera de que les sea de más provecho, ¿ya? Sin embargo, pues también vamos a subir a la plataforma, ¿no?, estas 2 semanas, los 2 temas que vamos a ir grabando, cosa de que puedan producir, ¿no es cierto?, las veces que ustedes quieran, bajando el video y poder, ¿no es cierto?, poder repasar, ¿no? Como también las diapositivas, ¿no?, en PDF, les decía, las vamos a
ir subiendo, cosa de que ustedes puedan consultar. Pero, ¿qué libros tenemos de referencia? Eso es muy importante. Considerar, ¿no es cierto?, de que tienen varias posibilidades de revisión. Ya es muy importante que puedan considerar a partir de ahora de que es difícil que yo les pueda decir, tienen un solo libro de referencia. Eso es totalmente equivocado, eso es sesgado, ¿no es cierto? Remitirse a la bibliografía de un solo autor no es lo ideal, ¿no? Entonces, hay varios autores de la parte, ¿no?, de semiología que van enfocando capítulos de diferentes puntos de vista, ¿no? Y esa es la finalidad, de que ustedes puedan, ¿no es cierto?, llevar los temas en función del abordaje, ¿no?, que va dando cada autor. Entonces, sin embargo, pues la mayoría del contenido lo extraemos de este libro, ¿no? Del libro de Semiología Médica de Argentina. Lo vamos a ir anotando igual, ¿no es cierto?, en el transcurso del día en el WhatsApp del grupo. Ahí les he mandado el link, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan socializar con sus compañeros para que ingresen a nuestro grupo, cosa de que todos puedan, ¿no es cierto?, estar dentro del WhatsApp y poder comunicarnos de manera directa. Ya el WhatsApp siempre facilita, ¿no?, la comunicación y ayuda en muchos aspectos. Por tanto, el link que les he mandado, pues es lo que tienen que utilizar, ¿no?, para poder difundir a sus grupos para que se conecten sus compañeros, ¿ya? Otro aspecto, les decía, los libros que vamos a utilizar. Si van a comprarse un libro, si van a comprarse un libro, de preferencia, ¿no es cierto?, el libro de Semiología Médica de Argente Álvarez, ya salió la tercera edición. Esta imagen era la segunda, la tercera edición. Entonces, esa la pueden adquirir, ¿no es cierto?, como un libro de referencia. Y no solo les va a servir para Semiología 1, también para Semiología 2. Ahí sí lo utilizan, ¿no?, como texto oficial, considerando que tiene todo el contenido, ¿no? Sin embargo, en nuestra materia, complementamos ya información con los temas específicos, ¿no?, del libro de exploración física de Mosby, por ejemplo, como también, ¿no es cierto?, el libro de semiología médica de Chamorro, que también es otro autor, ¿no es cierto?, que tenemos para poder consultar, o bien semiología médica y técnica exploratoria de Suros, ¿ya? Y algunas maniobras de semiotecnia que le extraemos de Califano Baré. Entonces, como pueden ver, hay varios autores que las pueden tomar en consideración. Lo voy a ir anotando, no se preocupen, ¿no?, las ediciones y el libro en el WhatsApp para que los puedan consultar. Pero de preferencia van a encontrar al libro de Argente Álvarez, ¿no?, como nuestro principal autor. No les puedo decir que es el único, nuevamente les repito, porque, por ejemplo, el capítulo de relación médico-paciente es bastante sintético en el libro de Argente y está mucho más desarrollado en semiología, ¿no?, de Mosby. El capítulo de historia clínica tiene un formato que no estamos habituados a utilizarlo, ¿no?, en el semiología de Argente. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la descripción del libro de Alpire Peregrín, por ejemplo. Alpire Peregrín, que tiene, no es un autor boliviano, ¿no?, un docente que pues ha plasmado la semiología, perdón, en su libro, ¿no? Y lo vamos a utilizar en relación al capítulo porque es bastante completo, bastante, ¿no?, extenso y acorde a lo que hacemos en nuestros hospitales, ¿ya? El formato, el orden de las diferentes secciones, por ejemplo, las describe bastante bien. Entonces vamos a utilizar la historia clínica de este autor. Y eso hace que, como pueden ver, hay varios, ¿no? Varios. Ya estamos terminando de editar nuestro libro, pero no lo hemos podido acabar para poderlo, ¿no?, socializar con ustedes y que tengan un manual, ¿no?, elaborado por nosotros para que puedan, ¿no?, ustedes tener un solo lectura que reúna todos estos autores que he mencionado. Pero, nuevamente les repito, ¿no?, se les va a ir dando el material, se les va a ir dando lo que son las diapositivas y, bueno, y el contenido, ¿no?, de las grabaciones que ustedes pueden consultar. Cuando estemos en físico, bueno, habrá que tomar apuntes, ¿no? Habrá que grabar, habrá que tomar las diferentes estrategias que ustedes tienen para tener el material, ¿no?, de complementación a lo que se les va dando. Bueno, entonces eso es en relación a la parte teórica. Tenemos asignado 3 exámenes, ¿no? Un primer parcial, un segundo parcial y un examen final,
que lo vamos a ir brindando, ya como el año pasado ya lo dimos en físico, ¿no? Entonces hay que ir pensando todo eso, de que si bien ahora estamos en pandemia y estamos dando por virtual, pues de momento tenemos la instrucción de 2 semanas, ¿no? Que es muy probable que ya después de ese tiempo volvamos a las clases presenciales, ¿no? Bueno, y eso amerita que madruguemos, amerita que volvamos, ¿no?, a la rutina de ir a las aulas para poder, ¿no es cierto?, avanzar. Manteniendo siempre las medidas de bioseguridad por el riesgo del contagio, eso es muy importante. Acostúmbrense a lidiar con las enfermedades. Cuando vayan a hospitales van a estar sometidos siempre a riesgo y dependerá de ustedes, ¿no?, de que ese riesgo sea menor en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, estos son los autores entonces que vamos a consultar. El horario ya lo había establecido, vamos a empezar a las 7 en punto, sin demoras, para poder avanzar el contenido. Las clases pueden extenderse todo el periodo o abarcar, ¿no es cierto?, en los objetivos, como por ejemplo hoy día vamos a tener una clase relativamente corta, dando lugar, ¿no es cierto?, a que sus compañeros puedan agregarse al grupo, puedan, ¿no es cierto?, ya incorporarse al chat y, y tener acceso, ¿no?, al link y a las clases, ¿no?, que corresponden. Y bueno, entonces eso en relación al horario. Los temas de evaluación, pues que lo hacemos nosotros, les evaluamos sobre 100 en cada parcial, ¿no? Por 100 en cada parcial. Después se encarga el sistema de ponderar. Nosotros vamos a evaluarles siempre cada evaluación por 100, ¿no? Donde habitualmente, ¿no?, estábamos calificándoles, ¿no?, 30%, un trabajo de investigación que se realizaba, ya un trabajo de investigación realizado, 10 puntos lo que era la asistencia, ¿no?, que les vamos a ir registrando desde la siguiente semana. Nuevamente les repito, esta semana están seguramente regulando su inscripción, están regulando, ¿no?, el poder ingresar al grupo y todo ello. Y bueno, pues desde la siguiente semana vamos a estar llamando lista, que a mí me parece una medida tal vez no adecuada, ¿no? Nadie está obligándoles a que estudien medicina. Nadie debía llamar a la lista, todos debían conectarse por obligación, ¿no? O asistir a la clase por obligación. Pero son requisitos, ¿no?, que hay que cumplirlos de tipo institucional. Por tanto, es importante controlar su asistencia, ¿ya? Y bueno, eso vamos a hacerlo a partir de la siguiente semana, entonces, con un control ya de la participación y asistencia, ¿no?, que tenga. Y bueno, el examen que dábamos en físico lo hacíamos, ¿no?, sobre los 60 puntos. Eso está sujeto a cambiarse, ¿no? Vamos a ir viendo qué directrices toma el grupo, ¿no?, de la materia, y en caso de modificarse, lo vamos a avisar, lo vamos a hacer partícipe, ¿no?, antes de iniciar con la evaluación, cosa de que ustedes sepan, ¿no?, qué parámetros vamos a tomar en cuenta este semestre. Pero el anterior semestre, como les decía, habíamos tomado esa modalidad, ¿no?, de 10% la asistencia, que era bastante elevado el puntaje, y bueno, pues 30 puntos trabajo de investigación. Hoy podemos ir cambiando, considerando que ya se está volviendo a lo físico, a lo presencial, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir analizando si se va a cambiar o se va a mantener esa modalidad, ¿no? Y se les comunicará. ¿Qué más? Ya tenemos el horario, tenemos los libros de consulta, pues creo que nada más. Los exámenes, pues lo que buscan es poder consolidar, ¿no?, el aprendizaje que ustedes tengan y que les pueda servir, ¿no? Y eso involucra lectura. Dedíquenle 1 hora al día, 1 hora de sus 24 horas que tienen, dedíquenle a la lectura a la materia. Solo así van a poder avanzar, ¿no es cierto? Y cuando llegue la fecha del examen, recordar, repasar. No voy a estar preocupado de amanecerme, de estar trasnochándome para poder rendir un examen. No se olviden que ya es hora de analizar y poder valorar, ¿no es cierto?, cómo estamos estudiando, porque muchas veces estudiamos, ¿no?, para el examen y no es lo adecuado. Tienen que estudiar para su vida. Ya la medicina es una materia, ¿no es cierto?, es una profesión, perdón, bastante noble, pero también es ingrata. Si dejamos de leer, nos olvidamos. Si dejamos de hacer, nos olvidamos, ¿ya? Entonces, no se olviden esa parte, estudien para su vida, no estudien solo para el examen. Y eso involucra que lo vayan leyendo, que lo vayan, ¿no es cierto?, consolidando todos los días, no unas noches antes de la evaluación. Esa memoria inmediata no sirve, ¿no? Entonces, vayan analizando ese aspecto, cómo están estudiando, cómo están aprendiendo, y bueno, pues estamos a mitad ya de carrera y hay que, ¿no?, analizar y pues poder mantener, ¿no?, si estamos yendo bien o bien
poder reestructurar nuestro aprendizaje de otra manera si es que no lo estamos haciendo de la manera adecuada, ¿no? Bueno, con todo eso, vamos a empezar entonces. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez, alguna consulta para poderse atender, aclarar, tal vez. Bueno, aparentemente, primeras clases siempre son así, ¿no? Todavía no hay dudas, no hay inquietudes. Y bueno, entonces, mi nombre es William Torrico. Seguramente ya algunos de ustedes, pues, no, ya sabían ese dato, obviamente, porque están inscritos. Y los que no me conocían, pues, o no me conocen, pues vamos a impartir conmigo, ¿no? La materia. Vamos a compartir este semestre para poderles transmitir, ¿no? La mayor cantidad de información relacionada a la materia que les permita y les sirva, ¿no? Para poder abordar a un paciente en el ámbito hospitalario, ¿no? Y es la finalidad no es aplazarles, pero tampoco es aprobarles por aprobar, ¿no? La finalidad es que ustedes aprendan y puedan, ¿no? Adquirir los conocimientos que les permitan, ¿no? Abordar, examinar un paciente y, bueno, de acuerdo a eso también, poder realizar su historia clínica. Van a aprender que la historia clínica es un documento de mucha importancia y que a veces, ¿no? Por la cantidad de pacientes que atendemos, por la cantidad, ¿no? De valoraciones que realizamos, no le damos, ¿no? La importancia en cuanto a la escritura. Pero cuando hay un problema de tipo médico, legal, ahí sí realmente, ¿no? Nos damos cuenta que escribimos muy poco. Tenemos que aprender a escribir más, porque nos ayuda, ¿no? A poder respaldar lo que vamos realizando. Cumplimiento de protocolos lo vamos a demostrar solo en base a lo que hemos escrito, ¿no? Y bueno, eso es muy importante recordar. Lo vamos a ir abarcando en el capítulo 3, ¿no? Lo que es historia clínica. Ya vamos a ir entrando, ¿no? La temática correspondiente al semestre. Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar la clase. Como les decía, que no la vamos a hacer muy larga para que, dando tiempo al resto de los compañeros que vayan agregándose, incorporándose al grupo. Y bueno, en realidad, cuando nos referimos a la materia, ¿no? Semiología, pues es una ciencia, ¿no? Es una rama de la medicina que se encarga de qué? De estudiar los síntomas, de estudiar los signos, ¿no? Que un paciente va refiriendo, en caso de los síntomas, ¿no? O presentando, en el caso de los signos, ¿no? Con el objeto de qué? De poder llegar a un diagnóstico. Esa es la finalidad, poder establecer, ¿no es cierto? Un diagnóstico que puede ser, ¿no? De diferente tipo. Vamos a ir viendo eso. Hay diagnósticos presuntivos, hay diagnósticos, ¿no? Sintomáticos, hay diagnósticos sindrómicos. Entonces se va abordando, ¿no es cierto? Desde diferentes aspectos para poder tener, ¿no? Un posible diagnóstico después de haber, ¿no es cierto? Hecho una anamnesis y un examen físico. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Y bueno, en ese sentido, estamos refiriéndonos entonces a dos términos que tenemos que ya manejarlos de manera clara y precisa, ¿no? Lo que son los síntomas y los signos. ¿Quién me puede definir qué es un síntoma? ¿Algún voluntario? Un síntoma quiere decir todo aquello que el paciente solamente puede sentir él y puede describir personalmente. Ya, Julissa dice todo lo que puede sentir, lo que puede escribir. Nicole, a ver. Podría ser alguna manifestación del cuerpo que va a dar referencia a lo que es una enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Ya vamos abarcando, ¿no? El significado de los términos que les había dicho, ¿no? Y algo que van a aprender, que muchos términos, ¿no? Tienen esa característica de que la definición, ¿no es cierto?, que tenemos que darla, tiene que ser bien precisa. Ya hay términos para cada síntoma, ¿no es cierto? Y signos que vamos a ir viendo de manera específica, ¿no? Si queremos referirnos, por ejemplo, ¿no? A la orina, no es lo mismo hablar de poliuria que polaquiuria, por ejemplo, ¿no? Y seguramente, pues, cuando vamos a ir aprendiéndolos, vamos a encontrar que cada uno tiene un significado, ¿no? Quiere denotar algo en particular, ¿no? Ahí tenemos qué es anuria, qué es oliguria, qué es estranguria, qué es poliuria, qué es, ¿no es cierto? Polaquiuria, como decía.
en relación al volumen, ¿no? Que se va produciendo en cuanto a la eliminación de la micción. Pero cada uno tiene una característica, ¿no? Muy peculiar que nos ayuda a describir el término médico. Y bueno, entonces eso lo vamos a ir avanzando con calma. Pero sí, los síntomas, entonces, son ellos, ¿no? Manifestación subjetiva, ¿no es cierto?, de enfermedad. Subjetiva, es decir, lo que el paciente refiere, lo que el paciente siente, ¿no? Lo que nosotros como médicos no lo podemos percibir, ¿no? Con nuestros sentidos. No lo puedo ver, no lo puedo escuchar, no lo puedo palpar, no lo puedo sentir. Pero, ¿no es cierto?, empezamos creyendo a nuestro paciente. Puesto que yo en este momento les puedo decir, estoy con un dolor intenso de cabeza, estoy con una cefalea intensa, y seguramente ustedes pues no tienen un mecanismo de poder, ¿no es cierto?, demostrarme en este momento de que realmente esté con esa sensación. Pero ¿qué tienen que hacer? Empezar creyendo, ¿no es cierto? Empezar creyendo. Y bueno, pues eso vamos a ir viendo, que hay varios síntomas en los cuales vamos a ir, ¿no es cierto?, abordándolos de acuerdo a las diferentes patologías, ¿no? Y bueno, si un síntoma es una manifestación subjetiva, ¿no? Nicole, ¿qué será un signo? Sería algo que ya podemos identificar en lo que es en el examen físico, que ya podemos confirmar la sintomatología que nos dice el paciente. Mariana. Puede ser una manifestación objetiva, tanto que como al contrario de un síntoma se puede medir, observar y también se puede verificar mediante estudios clínicos. Ya. ¿Qué estudios clínicos? Puede ser diferentes análisis que se le puede pedir al paciente de acuerdo a cómo está llegando o qué diagnóstico queremos, Ya. tenemos la opción de tener. Muy bien. Por ejemplo, ¿alguno? Análisis de orina podría ser, ¿no? Ya, puede ser, ¿no? Entonces, ahí entramos, ¿no? A la definición de un signo. Y un signo es una manifestación objetiva, ¿no? De enfermedad. Y cuando hablamos de objetiva, estamos refiriéndonos, ¿no?, que podemos nosotros como médicos percibirlo, ¿no? Ya sea en la biología del paciente, observando, ¿no?, a través de la exploración física, la inspección, en nuestro paciente, ¿no?, en las diferentes regiones, como también, como decía su compañera, en los exámenes complementarios, ¿no? Exámenes complementarios. En los diferentes laboratorios, por ejemplo, que podamos realizar, ¿no? O bien en la radiografía, la ecografía, la tomografía, la endoscopía, ¿sí? Los diferentes estudios que podamos realizar, también, ¿no es cierto?, podemos evidenciar signos, signos. Por ejemplo, nos decía, ¿no?, vamos a observar un general de orina y, por ejemplo, a ver un signo que podamos observar, la leucocituria, por ejemplo, ¿no? Cuando el personal de laboratorio me va reportando, ¿no?, presencia de leucocitos, ¿no? Por decir, me dicen campo cubierto. Entonces, me está demostrando, ¿no?, que hay un aumento de la cantidad de leucocitos que normalmente yo podría esperar en un general de orina y lo voy a orientar, ¿no es cierto?, a un proceso tal vez infeccioso. ¿Y qué estoy evidenciando? Esa leucocituria, ¿no? La presencia de leucocitos en la orina, ¿no? En este caso, que están por encima del valor que yo considero como normal, ¿no? 5 leucocitos por campo, ¿no? Y bueno, entonces eso es un signo, lo estamos evidenciando, ¿no? Pero no en el paciente, sino en los exámenes complementarios que vamos a realizar. Muy bien, eso es muy importante poder considerar, ¿no? Y bueno, con todo ello, entonces un signo es una manifestación objetiva, ¿no?, de enfermedad. Ya la podemos evidenciar, decía, en el cuerpo, ¿no?, en la biología de un paciente, de una persona, pero también, ¿no es cierto?, lo podríamos observar en los exámenes complementarios. Por tanto, podemos evidenciarlo nosotros mediante el examen físico, ¿no? Mediante las diferentes técnicas de exploración nos van a permitir, ¿no?, observar diferentes signos. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a decir, ¿no?, el signo es lo que el médico ve y el síntoma lo que no ve. Y efectivamente, un signo es lo que nosotros podemos percibir como médicos, ¿no? Y el síntoma, en cambio, no. En este caso, percibir involucra, ¿no?, no solamente el observar. En algunos casos, por ejemplo, podemos escuchar
Por ejemplo, cuando auscultamos un corazón, yo posiblemente no estoy viendo, ¿no es cierto?, en la pared torácica ningún signo, ningún dato clínico que me llame la atención. Pero cuando escucho con el estetoscopio, puedo, ¿no es cierto?, oír sonidos y el escuchar soplos, el escuchar, ¿no es cierto?, ruidos patológicos, tal vez, no los estoy viendo, no los estoy tocando, pero estoy escuchando, ¿no es cierto? Entonces, los soplos en la auscultación cardíaca ya es un signo, ¿no? Lo estoy percibiendo con mis sentidos. Pero probablemente en este sentido, pues cuando observamos signos, es importante seguir un orden, ¿ya? Primero la inspección, ya vamos a ir viendo eso, ¿no? Luego la palpación y luego la percusión y al final la auscultación. Entonces vamos siguiendo una metodología. En medicina no hay que hacerlo las cosas por hacerlas. Tienen unas metodología, ¿ya? La exploración debe ser sistemática, tiene que ser ordenada, siguiendo técnicas de exploración, que esa la vamos a ver en este semestre. Por tanto, los signos, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo en la diapositiva, son signos que los podemos percibir mediante la inspección, ¿no es cierto? Estamos observando. A ver, algún voluntario o voluntaria, ¿qué estamos observando en la imagen? Sería hematomas. José, ¿qué estás observando? Que el paciente presenta algunos hematomas Hematomas, ¿dónde? en la parte del abdomen. ¿Qué parte del abdomen? En anatomía ya han aprendido un poco, ¿no? De regiones, ya han llevado regiones. ¿Qué regiones ves que hay? En esta imagen, por ejemplo, que estamos marcando. Y en este paciente. Nicole. En la primera imagen podemos ver que tiene los hematomas en la región mesogástrica, hipogastrio, irradiado a lo que es la fosa ilíaca izquierda. Esta imagen. Bueno, entonces se dan cuenta, lo importante primero es reconocer, ¿no es cierto?, un signo y luego describirlo. Y probablemente ahí tenemos que ir recordando, ¿no es cierto?, recordando varias regiones que me ayudan, ¿no?, a orientarme y a poder describir. Porque cuando ustedes hagan una historia clínica, tienen que tener la capacidad de escribir de tal manera que cuando yo la lea, por ejemplo, ¿no?, yo me dé cuenta y me imagine, ¿no?, todo el contexto de un paciente. De tal manera de que al leer tu historia clínica, tú tienes que ayudarme, ¿no es cierto?, a entender qué es lo que tiene tu paciente, ¿ya? Entonces es muy importante describir. Probablemente en lo que yo veo en esta imagen, ¿no es cierto?, veo sangrado, efectivamente, ¿no? Ya vamos a ir viendo que hay lesiones de la piel, ¿no? Y no es lo mismo una equimosis que un hematoma, que una víbice o que una petequia, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces ahí resulta que lo que estamos viendo, ¿no es cierto? En este caso, por el aspecto que veo, no veo una colección, ¿no?, de líquido, de sangre, por tanto, no correspondería a un hematoma, ¿no?, sino más bien a una equimosis. Ambos corresponden, ¿no?, sangrado, pero en la equimosis hay un sangrado, ¿no?, que infiltra el tejido celular subcutáneo, dándole ese color, ¿no?, que puede variar desde un color azul a un color, ¿no?, verde o amarillento, dependiendo, ¿no?, del catabolismo de la hemoglobina que va a tener en el tejido graso. Pero me da la impresión, ¿no?, de que no es palpable. Entonces, cuando observemos una lesión de estas características, ¿no?, y no sea palpable, porque no sea un relieve, no tenga una colección, ¿no es cierto?, localizada de sangre, pues voy a utilizar el término de equimosis, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con calma. Pero ahí está la idea. Y bueno, una vez que reconocemos, ¿no?, aquí hay una equimosis, entonces, equimosis, ¿no?, el siguiente paso es describirlo, ¿no?, en cuanto a la localización. Y aquí efectivamente, ¿no?, es una equimosis periumbilical, ¿no?, que corresponde a la región del mesogastrio, muy bien, o región umbilical, ¿no? Probablemente se está extendiendo un poco, ¿no?, hacia el hipogastrio. Muy bien. Lo mismo aquí, ¿no? Si ustedes se fijan en la imagen, ¿no?, de la 2,
pues observamos también aquí hay una equimosis, ¿no? En la región del mesogastrio y en la región del hipogastrio, ¿no? Como también en uno de los flancos, probablemente estén ambos flancos, tendría que verlo, ¿no? Pero aquí veo en el flanco izquierdo. Entonces, eso nos va a ayudar primero a describir. Después nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a reconocer mediante su denominación, porque los signos también tienen su nombre. ¿Ya? Esto en abdomen lo vamos a llevar, por ejemplo, y acabando el semestre, ustedes me dirán, pues es el signo de Cullen, ¿ya? Es el signo de Grey-Turner, porque dependiendo del autor que lo descubrió o lo reconoció, ¿no es cierto?, le va dando su denominación, y eso va a ser un poquito que sea difícil, ¿no?, aprender los nombres, porque básicamente hay muchos signos que tienen nombres. La equimosis lo podemos encontrar en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha tenido un TEC, si encuentro, por ejemplo, ¿no es cierto?, una equimosis periorbitaria, ¿no? Periorbitaria. Entonces, le vamos dando una denominación. ¿Cuál es la denominación que recibe un paciente que tiene equimosis periorbitaria? Esto ya han llevado en soporte básico. Síndrome de Guaxinim. A ver, otra vez, con calma. El síndrome de Guaxinim. ¿Qué signo corresponde? ¿Cómo se llama el signo de la equimosis periorbitaria? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se llama el signo de equimosis retroauricular en la apófisis mastoides? Ese vendría a ser el signo de Bartlett. Battle, ¿no? Signo de Battle. Muy bien. ¿Y el periorbitario? Creo que es el signo de mapache, doctor. Ojos de mapache, ¿no? Ojos de mapache. Y bueno, entonces le van dando denominaciones, ¿no? Pero estamos hablando de equimosis, estamos hablando de sangre. Pero solo encontrar, por ejemplo, ojos de mapache, signo de Battle en un paciente que se ha golpeado la cabeza, por ejemplo, un accidente, ¿no? De automovilístico, pues me orienta a un diagnóstico, ¿no ve? ¿En qué voy a pensar? En Una una fractura de base de fractura cráneo. de base del cráneo. Fractura de base de cráneo. Entonces, miren, es así. Ya, pues hay muchas cosas que ya los dan por entendido que ustedes lo conocen, ¿no? Porque ya han ido avanzando todo esto. Y eso es lo que vamos recuperando, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven al paciente, saben que al evidenciar esos signos ya te está orientando a un diagnóstico de gravedad, ¿cierto? Está indicando a posible fractura de base de cráneo. Y bueno, lo mismo, si observamos este signo de Cullen, signo de Grey-Turner, ya me está indicando, ¿no?, la posibilidad de hemoperitoneo. Y si el cuadro clínico va acompañado, ¿no es cierto?, de, de náuseas, de vómitos, dolor en epigastrio, que se irradia, ¿no?, como hemicinturón al lado izquierdo o bien en cinturón a los dos hipocondrios, pues le vamos dando, ¿no?, un contexto de que la paciente puede tener una pancreatitis, ¿no? ¿De qué tipo? Necrohemorrágica, una pancreatitis con alta mortalidad, ¿ya? Con elevada morbimortalidad. Entonces, estos signos te ayudan, ¿no es cierto? Pero no es exclusivo. Yo encontré esta imagen, yo no puedo decir pues, pancreatitis necrohemorrágica. Necesito más clínica para poder orientar. Porque este signo lo único que me está diciendo es que hay hemoperitoneo. Y hemoperitoneo puede haber por muchas causas, ¿no? Está descrito por una lesión hepática, una lesión esplénica, en un trauma abdominal cerrado. Está descrito en la pancreatitis necrohemorrágica. Está descrito en el cuadro de un embarazo ectópico roto. O sea, tiene varios cuadros. Y eso es lo lindo de la medicina, de que cuando vas aprendiendo un signo, ¿no? Y vas aprendiendo más signos y más datos clínicos, pues te va a ser más fácil, ¿no es cierto?, hacer un diagnóstico. Un solo signo muy difícilmente te va a ayudar a establecer un diagnóstico con posibilidad de que no te equivoques. Eso no es posible. Mientras más información clínica tengas, es más probable de que te acerques al diagnóstico sin equivocar. ¿Ya? No se olviden que la medicina es una ciencia inexacta. ¿Ya? Entonces cada cuerpo reacciona de diferente forma. En un paciente puedes encontrar algunos síntomas, algunos signos, en otros no. ¿No? Y encuentras una clínica que es un tanto distinta. Entonces, pero de manera general, hay cuadros clínicos que vamos a ir aprendiendo, que van a ir aprendiendo en la carrera, que les va a ayudar a ustedes a reconocer, ¿no es cierto?, los posibles diagnósticos.
Bueno, entonces, sin confundirnos más, estamos encontrando aquí un signo, ¿no? Las equimosis, ¿no? Las equimosis, en este caso, en la región del mesogastrio o periumbilical y también en los flancos, ¿no? Yo vamos a ir dándoles nombres, como hemos visto, cada autor le va dando una denominación a cada signo y los vamos a ir reconociendo y aprendiendo, ¿no? A lo largo de estos 2 semestres, semiología 1 y semiología 2. Bueno, pero también vamos a encontrar signos en los exámenes complementarios. Y aquí es importante considerar, por ejemplo, si yo tengo una paciente que ingresa hoy, ¿no es cierto?, a mi consulta, portando un laboratorio que le habíamos solicitado, ¿no? Una glicemia en ayunas, por ejemplo, que le habíamos pedido, y me reporta que está pues con una glicemia de 130 miligramos de decilitro, ¿no? ¿Qué signo estamos observando? Diabetes puede ser. Ya, no nos olvidemos que partamos de ello, ¿no? Un signo no me hace el diagnóstico. Y efectivamente, ¿no? No puedo llegar a un diagnóstico todavía, no puedo decir diabetes. ¿Qué signo estoy observando? Sería una hiperglicemia. Muy bien. A ver, hiperglicemia, aumento, ¿no? Del nivel del azúcar en sangre, ¿no? Eso es hiperglicemia. Está muy bien. Entonces, ¿cuánto es el valor normal del azúcar en sangre? Que eso también ya De lo hay. 70 a 110 miligramos por decilitro. Muy bien. Entonces nos dan rangos, ¿no? Rangos de referencia. Siempre en rangos de referencia hay que aprender un valor normal bajo, un valor normal alto, ¿no? Y bueno, el laboratorio generalmente nos dice, ¿no? 70 a 110, un rango de referencia. Otros laboratorios nos dicen 80 a 120, ¿no? Entonces, varía, ¿no? Depende de la referencia que nos van dando los rangos, ¿no? Los laboratorios. Pero bueno, la mayoría, pues, te va a dar esos rangos, ¿no? Como parámetros que tienes que considerar e interpretar. Me quedo a ver con el 70-110. ¿Ya? Entonces, si está más elevado del valor del 110, ya puedo hablar, ¿no? De hiperglicemia. Y si está por debajo del 70, tendría que hablar de hipoglicemia. Utilizando prefijos te van a ayudar a construir términos. Hiper, aumento, ¿no? Hipo, disminución. Hipervolemia, por ejemplo. Aumento, ¿no? De volumen. Hipovolemia, disminución del volumen, ¿no? Sanguíneo, por ejemplo. ¿Ya? Hipertonía, hipotonía, ¿no? Aumento y disminución del tono, ¿no? Del tono muscular, por ejemplo. Entonces, hipo es un prefijo, ¿no? Que nos va a ayudar a construir muchos términos médicos. Y bueno, en este caso, como ha dicho su compañera, estamos evidenciando un signo, la hiperglicemia, ¿ya? Entonces es un dato clínico, ¿no? Ahora, si esta paciente, por ejemplo, tuviera poliuria, polifagia, polidipsia, venga, ¿no? Con la pérdida de peso, y le hubiera pedido esa glicemia justamente por la clínica que está presentando, y me da un valor, ¿no es cierto?, que está por arriba del 126, que según la ADA, ¿no es cierto?, es un criterio en ayunas, ¿no?, tener ese valor para el diagnóstico de diabetes, de 100, ¿no es cierto?, puedo plantearme el diagnóstico de diabetes. ¿No? Eso es muy importante. No se olviden, un solo signo no es suficiente, ¿ya? Es muy importante eso. En este caso, ¿cuál ha sido el signo que estábamos observando? Hiperglicemia, ¿no? Hiperglicemia. Probablemente pueda corresponder, ¿no es cierto?, a una diabetes. Claro, puede ser. Ahí entran, ¿no?, los criterios de la ADA, por ejemplo, que pues me dan parámetros, ¿no? 126 en ayunas, mayor de 126 miligramos de decilitro, ¿no? La glicemia en ayunas, en 2 oportunidades, ya es un criterio diagnóstico para diabetes. Mayor a 200 miligramos, ¿no? En una glicemia postprandial, más las 4 P's que mencionaba, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, otro criterio diagnóstico para diabetes, ¿no? Podemos encontrar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? A las 2 horas de dar la carga de azúcar, mayor a 200 miligramos de decilitro, otro criterio para diabetes. Entonces, la hemoglobina glucosilada, mayor a 6.6%, otro pilar para el diagnóstico, ¿no? Según la ADA. Entonces, resulta que necesitamos más de un signo, ¿no? Y bueno, pero para el ejemplo sirve, ¿no?
Para el ejemplo, sí, estamos encontrando una hiperglicemia. Y bueno, eso es muy importante. Los signos, entonces, los vamos a aprender a reconocer. Ya hay muchos signos que hay que saberlos, ¿no? O recolectar, hay que saberlos observar. El paciente está ahí. El paciente es un libro. Lo que nos falta es aprender a leerlo. ¿Y cómo vamos a aprender a leer ese libro? ¿No? Familiarizándonos, estudiando, ¿cierto? Y pues aprendiendo, ¿no? Las diferentes técnicas de exploración, aprendiendo los diferentes signos y poderlos interpretar, ¿no? Y bueno, a ver, tenemos una paciente aquí en decúbito dorsal, tal vez la imagen nos muestre de manera no específica el abdomen de esta paciente. Aquí está la mano, entonces aquí está el tórax. Y bueno, esta es la región, ¿no? Hacia la región pélvica. ¿Y qué estaríamos observando en esta imagen? ¿Qué signos? Todos los signos que puedan observar. ¿Mm? Se puede ver una citis. ¿Se puede observar el signo de la cabeza de la medusa? Hay venas dilatadas en el abdomen, producto de la citis, un problema hepático. Ya, ¿qué más? A ver, Julio. Se puede observar lo que podría ser el signo de la cabeza de la medusa, algún tipo de problema hepático por las venas que se observan. Ya, no veo mucho yo de cabeza de medusa, ¿no? Desde el ombligo, ¿no? Desde el ombligo parten hacia arriba y hacia abajo, ¿no? No veo mucho ese patrón, pero ya, ¿qué más? ¿Cómo está su abdomen? Está plano. Podemos ver que tiene una distensión abdominal. Distensión abdominal, ¿no? Está hinchado, ¿no? Y bueno, entonces, cuando vamos a observar, ¿no es cierto? Siempre partan de eso, ¿no? De observar signos. Y uno de ellos justamente estoy observando eso, la distensión abdominal. Ahorita estoy con la inspección, no estoy palpando, ¿no? Para ver el tema de la ascitis, ya probablemente la distensión abdominal me va a orientar a que pueda haber o no ascitis, porque esta distensión abdominal puede ser también por la retención de aire, ¿no es cierto? Imagínense que esté con un hilio paralítico, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Y el abdomen se empieza a hinchar también, ¿no? Se pueden observar también, ¿no es cierto?, en cierto grado las venas, como estamos observándolas. Pero podría ser, ¿no? Ascitis. Para eso tendría que ser otras técnicas, ¿no? La onda ascítica, tendría que ver el signo del témpano, tendría que ver matidez desplazable, y todo eso también vamos a avanzar. Pero eso lo hacemos con palpación, con la percusión, eso lo hacemos con la palpación. En cambio, en la inspección solo estoy observando algo, distensión abdominal, ¿no? Estoy viendo circulación colateral. Normalmente hay venas en nuestro tejido celular subcutáneo, pero no es lo habitual observarlas, ¿no es cierto? Salvo que haya algo que obstruya, ¿no? El flujo de sangre por venas profundas, pues, ¿no? Si hay una obstrucción, hay caminos alternos que la sangre sigue para retornar al corazón, y uno de ellos a través de la piel, ¿no? Y ahí se verían estas venas dilatadas, ¿no? Como también decía su compañero, puede verse, ¿no? El cabeza de medusa, que cabeza de medusa tendría que ver, ¿no? Desde el ombligo, que partan las venas hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En este caso lo veo circulación colateral, ¿ya? Puede ser que esté acompañando la citis, como también, ¿no es cierto?, alguna otra obstrucción que pueda haber a nivel de las venas, ¿no? Por ejemplo, en la vena porta. Y ahí decíamos, ¿no? Puede ser problema hepático, pues. Claro, una fibrosis hepática, como en el caso de la cirrosis, puede comprimir la vena porta y dificultar su retorno venoso, ¿no? Y llevarte a esa circulación colateral, ¿ya? A esa circulación colateral. Pero eso haciendo el análisis, ¿no? De lo que estoy viendo yo es circulación colateral, estoy viendo distensión abdominal. ¿Qué más estoy observando aquí? Tal vez, ¿no? Hay cicatrices, ¿no? Hay cicatriz a nivel umbilical. Después más estoy viendo aquí, miren, estrías. Estoy viendo, ¿no? Zonas de adelgazamiento de la piel, ¿no? Entonces, estrías. Entonces, eso tiene que ser así. Cuando tengan un paciente, hay que ser, ¿no es cierto? Bastante observador. Tienes que escanear a tu paciente desde la cabeza a los pies y poder reconocer todos los signos que puedas evidenciar, ¿ya? Que pueden tener relación o no con un cuadro, ¿no? Todito lo que estás observando,
pero hay que aprender a describirlos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, veo estrías, veo cicatrices umbilicales y veo, ¿no es cierto?, distensión abdominal y veo la circulación colateral. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De que vayamos juntando síntomas, que vayamos valorando síntomas y signos, perdón. En este caso, los signos que hemos mencionado son esos y bueno, los vayamos escribiendo, ¿no? Aquí vemos una distensión abdominal, por ejemplo, que no es igual que la anterior, ¿no? En este caso es una distensión un tanto asimétrica, ¿no? Está más lateralizada al lado izquierdo, ¿no? Y bueno, tiene otro significado, porque si está de manera general, de manera simétrica, no es lo mismo que de la manera asimétrica. De la manera asimétrica nos va a orientar incluso, ¿no?, a qué pueda estar provocando. Por ejemplo, si tengo un paciente que no está haciendo deposiciones, que no está eliminando gases de 3 días o más, que ha empezado a tener náuseas, que ha empezado a tener vómitos, y que en el examen físico encontramos esta distensión abdominal, encontramos un peristaltismo de lucha, un peristaltismo aumentado, encontramos un timpanismo, ¿no?, a la percusión, vamos a encontrar un dolor a la palpación, ¿no?, con el Bloomberg. Ya voy sospechando por toda esa clínica que la paciente está con un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Y si los vómitos son de tipo fecaloideos, no son alimentarios, son tardíos, ¿no? Es decir, al 4.º día se ha presentado, pues pienso, ¿no?, en una obstrucción intestinal baja. Ahí tendría que pensar, ¿no?, en fecaloma, vólvulo de sigmoides. Para eso tendría que ser tacto rectal para descartar uno u otro, por ejemplo, ¿no? Si la ampolla rectal está, ¿no?, está vacía, pienso en un vólvulo, por ejemplo, de sigmoides, obligado a hacer, ¿no?, la rectosigmoidoscopía. Y así vamos procediendo, paso por paso, de tal manera de que yo al observar solamente un signo, yo no puedo decir, pues está con vólvulo, está con obstrucción intestinal, pero sí voy sumando signos y síntomas y los voy analizando, los voy interpretando y voy planteándome, ¿no?, posibles diagnósticos. De mi diagnóstico dependerá que yo pueda plantear también conductas, ¿no? Puesto que si en la rectosigmoidoscopía veo, ¿no?, signo de Rosetta con sufrimiento de asa, por ejemplo, pues plantearle la cirugía, ¿no?, la colectomía parcial, ¿no? Y hacer la operación de Hartmann en el caso, ¿no?, correspondiente. Y bueno, entonces todo eso lo van a ir viendo en TQ, lo van a ir viendo, ¿no?, en semiología 1 y 2, pero van a aprender a analizar, eso es lo más importante. Analizar e interpretar los diferentes síntomas y signos. Eso es lo importante y lo difícil, la tarea que les va a tocar hacer, ¿no es cierto?, para plantearnos diagnósticos. Pero haciendo el ejercicio una y otra vez, seguro que no, lo vamos a ir haciendo. Síntoma, manifestación subjetiva de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que el paciente percibe, ¿no? Y lo que el médico no lo puede hacer. No lo podemos percibir, no lo podemos comprobar, ¿no? Difícilmente. Dolor, hemos dicho, ¿no? Las náuseas, el mareo, la disnea. La disnea, sensación subjetiva, ¿no? Sensación subjetiva de dificultad para respirar. Eso es la definición de disnea. Sensación subjetiva de dificultad para respirar. ¿Ya? Entonces, esa sensación, ¿no?, de dificultad para respirar, de falta de aire, ¿quién lo siente? El paciente. Yo ahorita en este momento puedo decir, me siento en un ambiente oprimido, tal vez, ¿no es cierto?, pequeño, y me siento que me falta el aire y siento disnea. Pues esa es la sensación, ¿no?, que yo estoy percibiendo. Y ustedes no la pueden, ¿no es cierto?, recolectar, no la pueden, ¿no?, percibir, no la pueden sentir, ¿no? No la pueden ver, no la pueden palpar, no la pueden... Y ahí vamos, ¿no? Pues que, doctor, cuando uno siente falta de aire, empieza a respirar más rápido. Bueno, en algunos casos, el paciente que tiene dificultad para respirar puede tener, ¿no es cierto?, asociado a la dificultad, a la sensación subjetiva, ¿no?, que tiene un signo. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia ventilatoria, que no es lo mismo, ¿no? Si yo veo un paciente, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy viendo? El aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama eso? Una hiperventilación. Ya, puede corresponder a una hiperventilación, pero ¿cómo se llama el signo? El aumento de la frecuencia, solo el aumento de la frecuencia. Si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, agarro mi estetoscopio,
coloco, ¿no es cierto? Coloco en el... A ver, cuando hacemos un ejercicio, actividad física, o cuando subimos, ¿no? al aula 806, por ejemplo, ¿no? Por las gradas. Cuando llegamos al aula o al piso quinto, por ejemplo, o el sexto, ¿no? Empezamos a sentir que nuestro corazón, ¿no? Late muy rápido. Y empiezo a sentir, ¿no? Una sensación desagradable, ¿no? De que estoy sintiendo mi corazón acelerado, ¿no? Me da la sensación, la impresión que el corazón se quiere salir fuera de mi pecho, ¿no? ¿Cómo se llama eso, ese síntoma? Taquicardia. Taquicardia. Ya, pero a ver, ¿alguien me puede definir qué es taquicardia? Esta primera clase tal vez sea un poco pesada, tal vez aburrida, pero ya nos va a dar parámetros, ¿no? Para poder reconocer los síntomas, los signos. Mi corazón se está acelerando, ¿cierto? Y yo tengo esa sensación desagradable, esa sensación, ¿no? Molesta, de que mi corazón está queriendo salirse de mi pecho, dicho, ¿no? Esa sensación desagradable, esa sensación, ¿no es cierto?, subjetiva que estoy percibiendo yo, se llama palpitación, palpitación. No se olviden que mi corazón está latiendo todo el tiempo, pero en este momento ni siquiera me doy cuenta de que está latiendo. Pero cuando hago una actividad física, por ejemplo, la que he descrito, empezamos a sentirlo, ¿no es cierto? Y esa sensación es molesta. Nos crea un poco de incomodidad. Esa sensación subjetiva, esa sensación, ¿no es cierto?, de la percepción de mi propio latido cardíaco, se llama palpitación. ¿Quién puede sentir la palpitación? Solo el paciente, solo la persona, ¿no es cierto? Pero esa palpitación está acompañada de un signo, que cuando yo agarro el estetoscopio y escucho el corazón, y el corazón está latiendo más de 100 latidos por minuto, ahora ya estoy escuchando, estoy percibiendo un signo. Y les decía, ¿no? ¿Cómo se llama ese signo? Taquicardia, ¿no es cierto? Taquicardia. ¿Y qué es la taquicardia? ¿No? Es el aumento en la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Eso estamos percibiendo como médicos. Entonces, no voy a confundir la palpitación con la taquicardia, pero de que pueden ir juntas, están yendo juntas, ¿no es cierto? Entonces, la sensación subjetiva, ¿no?, de la percepción del propio latido, eso se llama palpitación. Eso lo siente el paciente. Pero la taquicardia, ¿no? Ese sí es un signo, porque yo puedo agarrar el estetoscopio, contar en un minuto y verificar que hay más de 100 latidos por minuto. Y ahí sí estoy hablando de un signo. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, si el paciente está, ¿no es cierto?, ventilando, hiperventilando, como decía su compañera, lo que estoy observando, ¿no es cierto?, es un signo, el aumento en la frecuencia respiratoria. Estoy viendo una taquipnea, ¿no es cierto? Porque puedo contar, ¿no es cierto? Puedo contar. Y si hay más de 20 ventilaciones por minuto, poder establecer, ¿no es cierto?, que estoy frente a una taquipnea. Pero la sensación subjetiva de falta de aire o de dificultad para respirar que el paciente está sintiendo en ese momento, junto al aumento de la frecuencia ventilatoria, eso es otra cosa. Eso es la disnea, la disnea. ¿Ya? Entonces está un tanto equivocado que yo les diga, la disnea es síntoma cuando no lo puedo percibir y signo cuando lo percibo. Es que no estamos interpretando bien, ¿no?, la clínica de mi paciente. Lo que estamos valorando ahí es que tiene junto a la disnea una taquipnea. La taquipnea sí la puedo percibir, sí la puedo, ¿no es cierto?, mesurar, la puedo contar, ¿no es cierto? En cambio, la disnea, ¿no? La disnea, el paciente es el que está percibiendo esa sensación. Y bueno, de esa manera, los síntomas, ¿no es cierto?, son todo lo que el paciente lo refiere, lo que el paciente percibe, lo que él siente, ¿no es cierto? Y ahí está el dolor, de diferente tipo, ¿no? Dolor precordial, dolor lumbar, dolor abdominal, dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a utilizar términos médicos cuando hablamos, ¿no?, de cefalea, lumbalgia, ¿no?, epigastralgia, es decir, dependiendo al tipo de dolor vamos a ir mencionándolo, ¿no? Las náuseas, el mareo, ¿no? La disnea, las palpitaciones, bueno, corresponden a ejemplos relacionados a los síntomas. Y con esto terminamos, ¿ya? Cuando definimos un síndrome. Y seguramente, ¿no es cierto?, cuando decimos, ¿y qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos. Pues la respuesta está a medias, ¿no es cierto? Está a medias.
Porque resulta que no todo lo que es síntomas y signos en un conjunto, ¿no? Asociándolos, corresponde a un síndrome. Aquí hay un tip que hay que reconocer, ¿no? Plurietiológico, ¿ya? Entonces, ¿qué es un síndrome? Es el conjunto de síntomas y signos, ¿no? Que están relacionados, es decir, tienen una fisiopatología, ¿no? Que las va explicando, que les va provocando, que les va explicando, ¿no? Pero la característica de un síndrome es que es plurietiológico, que tiene varias causas, que tiene varias etiologías. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene pérdida de peso, que está tosiendo ya 3 semanas, está expectorando sangre, está con malestar, ¿no es cierto? Está con tos, hemos dicho, ¿no? Está con diaforesis, tiene sudoración nocturna. Ahí vemos un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Pero ¿en qué podemos pensar con ese cuadro? Tuberculosis. Tuberculosis. Probablemente, ¿no? En tuberculosis, ¿ya? Dentro del abordaje vamos a aprender, lo primero que tenemos que reconocer, ¿no? Es sintomático respiratorio, ¿ya? El sintomático respiratorio es aquel que está tosiendo, ¿no? Que está tosiendo más de 2 semanas y que está expectorando, ¿ya? Ese es un sintomático respiratorio. Y ahí, ¿no es cierto?, pensamos que ese sintomático respiratorio pueda corresponder a tuberculosis. Como tiene diaforesis, como tiene pérdida de peso, como tiene hemoptisis, tiene clínica, ¿no?, para pensar en tuberculosis. Pero la tuberculosis, ¿cuál es su causa? ¿Cuál es su agente etiológico? Puede ser un microbacterium tuberculosis. El micobacterium tuberculosis, ¿no?, el bacilo de Koch. Entonces tiene una sola causa. Pero fíjense, lo que yo he mencionado es un conjunto de síntomas y signos. Y yo no puedo decir que hay un síndrome de tuberculosis. ¿Por qué? Porque solo tiene una causa, solo tiene una etiología. Entonces, para hablar de síndrome, tienen que buscar varias causas, varias etiologías, ¿ya? Partimos entonces. Primero, conjunto de síntomas y signos con una fisiopatología común, plurietiológico. Eso es un síndrome. Si es un conjunto de síntomas y signos y tiene una sola causa, una sola etiología, como hemos puesto, corresponde a una enfermedad, ¿ya? Entonces, yo no puedo hablar de síndrome de Chagas, porque el agente etiológico es el Trypanosoma cruzi. Entonces, la enfermedad de Chagas. Yo no puedo hablar de síndrome de tuberculosis, yo tengo que hablar de la enfermedad de la tuberculosis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un paciente que tuviera ya edemas, cianosis, tuviera ortopnea, tuviera ingurgitación yugular, tuviera hepatomegalia, tuviera, ¿no es cierto?, clínica de una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Tiene síntomas y tiene signos, un conjunto de síntomas y signos que se explican porque hay una falla en la bomba, ¿no? En el corazón. El corazón no tiene la capacidad de bombear la sangre para satisfacer los tejidos, ¿no? Y bueno, en este caso tiene síntomas y tiene signos. ¿Podré hablar de un síndrome de insuficiencia cardíaca? ¿Qué me faltaría para hablar de síndrome de insuficiencia cardíaca? Buscar varias etiologías. ¿La insuficiencia cardíaca tiene varias etiologías, sí o no? Causas, etiologías de insuficiencia cardíaca. ¿Un paciente hipertenso puede llevar a insuficiencia cardíaca o no? La hipertensión arterial. Sí, doctor. Puede Sí, llevar. doctor. Porque está aumentando la poscarga, ¿no es cierto? Ahí en fisiología tienen que recordar la precarga, la poscarga y la contractilidad del miocardio, ¿no? Si se altera cualquiera de estos componentes, te va a llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, un paciente hipertenso a la larga te va a llevar a insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, si tuviera una valvulopatía, por ejemplo, estenosis mitral, producto de una fiebre reumática, el corazón, ¿no es cierto?, no puede bombear desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿no?, izquierdo. ¿Te puede llevar a insuficiencia cardíaca o no? Sí. Sí, doctor. Un infarto agudo de miocardio
por obstrucción de la coronaria izquierda, ¿te va a llevar a insuficiencia cardíaca o no? Puede llevar también. Sí, doctor. Sí, doctor. El bloqueo de rama derecha, producto de la enfermedad de Chagas, ¿te puede llevar a insuficiencia cardíaca o no? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, se dan cuenta, tiene varias etiologías. Entonces, ¿estará correcto hablar de síndrome de insuficiencia cardíaca? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Y así empezamos. Muchas veces reúnes síntomas, signos y empiezas planteándote diagnósticos sindrómicos. Una vez que ya tienes un diagnóstico sindrómico, dices síndrome de insuficiencia cardíaca. Ahora te toca buscar ¿qué cosa? La etiología. Te toca buscar un diagnóstico etiológico para saber, ¿no es cierto?, cuál es la causa que está provocando la insuficiencia cardíaca y enfocar tu tratamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente, con esto acabamos, si yo tengo un paciente con pujo, tenesmo, con deposiciones ya escasas, con moco, con sangre, ya, entonces tiene disentería, tiene pujo, tiene tenesmo, tiene malestar general, tiene dolor abdominal. He juntado un conjunto de síntomas y signos, ¿no es cierto? Conjunto de síntomas y signos que tienen una fisiopatología común. Ya, ahora, ¿en qué pienso? ¿Qué puede tener ese paciente? Este niño, ¿qué puede tener? Parásitos, algún tipo de Una parásito. Una parasitosis. parasitosis, doctor. Pujo, tenesmo, deposiciones con moco y sangre. ¿En qué tengo que pensar? Disentería, ¿ya? Disentería. Disentería, ¿ya? Cuando hay pujo, cuando hay tenesmo, cuando hay deposiciones con moco y sangre, piensen en disentería. ¿Estará bien hablar de síndrome disentérico? Para empezar, es un conjunto de síntomas y signos, ¿ya? ¿Qué me faltaría? La plurietiología. Plurietiológico, ¿no? Ya, ¿qué me puede llevar a la disentería? Parásitos, dicen. ¿Qué parásitos? Entamoeba histolítica. Ya, entonces fíjense, ahí les decía, ¿no? Es el análisis que van a hacer ahora, porque me voy a decir, uy, no recuerdo. Entamoeba histolítica, un protozoario, ¿no? Es un parásito. Y sí te puede provocar sangre, ¿no? La giardia no te provoca disentería, ¿no? La giardia te provoca mala absorción. La Shigella, doctor. La shigella, muy bien. La Escherichia coli enterohemorrágica también, ¿no? Entonces ya tengo tres causas, ¿no? Si yo digo ameba, Shigella y E. coli, ¿no es cierto? Enterohemorrágica, ya tengo tres causas distintas. Entonces, es nomás un síndrome, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda a qué? Que si yo tengo un paciente con pujo tenesmo, tiene deposiciones líquidas como moco y sangre en escasa cantidad, tiene dolor abdominal, malestar general, bueno, todo me orienta a una disentería. Entonces yo parto del diagnóstico, ¿no? Síndrome disentérico. Síndrome disentérico. Ya tendría que empezar el tratamiento, ¿no? Para ese síndrome, un manejo ya inicial, ¿no es cierto? Pero tendría que también buscar la causa. Y le voy a pedir laboratorios, ¿no? Le voy a pedir un hemograma, le voy a pedir un coproparasitológico, por lo menos, ¿no? Y si tengo leucocitosis en el hemograma, y si tengo, ¿no es cierto?, eosinofilia en el hemograma, ¿no? Y si en el coproparasitológico me reportan, ya, trofozoitos, ya, de entamoeba histolítica, por ejemplo. Entonces, ya tengo, ¿no es cierto?, todo para poder orientar a un diagnóstico ya no sindrómico, ¿no? Sino a un diagnóstico etiológico. ¿Cuál sería mi diagnóstico? Si tengo leucocitosis más eosinofilia y la presencia de los trofozoitos de entamoeba histolítica, por ejemplo, en el copro serial. ¿Cuál sería mi diagnóstico etiológico? ¿En qué pienso? ¿Cuál es la etiología de la disentería? Si hemos encontrado trofozoitos de entamoeba histolítica, vendría a ser la entamoeba. Claro, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. te ha ayudado a orientarte de que estás frente a una amebiasis, ¿no es cierto? Amebiasis.
¿Y la amebiasis qué es? Es una enfermedad, ¿no? Porque estás encontrando un agente etiológico. Eso quiero que me entiendan, ¿ya? Entonces, un síndrome, a veces empezamos haciendo diagnósticos sindrómicos, ¿no es cierto? Y una vez que tenga un diagnóstico sindrómico, empiezo a hacer los estudios de acuerdo al diagnóstico sindrómico para buscar la etiología, ¿no es cierto? La enfermedad. En este caso, si ha reportado amebiasis, porque tiene, ¿no es cierto?, datos clínicos para eso. La eosinofilia, no se olviden, en parasitosis, ¿no? O en alergias aumenta. Los eosinófilos, ¿no? Y bueno, pues, si has detectado amebas, ya tienes el diagnóstico. Amebiasis. Entonces, el tratamiento lo vas a dirigir hacia las amebas, ¿no? ¿Qué le vas a dar? Metronidazol, ¿no? Metronidazol. Y si fuera la Escherichia coli enterohemorrágica, metronidazol no le hace nada. Si fuera Shigella, entonces de eso se trata, que muchas veces hacemos diagnósticos sindrómicos. ¿Ya? Por ejemplo, la cefalea, ¿es un síndrome o no? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque puede tener varias causas. Entonces, siempre sigan una metodología, ¿no? El primer análisis que les he dicho que es, busquen si es un conjunto de síntomas y signos. Y si es un conjunto de síntomas y signos, busquen las causas. Si tiene una causa, es una enfermedad. Si tiene varias causas, es un síndrome, ¿no es cierto? En este caso, ¿la cefalea tiene síntomas y signos o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿La cefalea tiene síntomas y signos o no? ¿Qué es cefalea? Dolor de cabeza. Solo es dolor de cabeza. Dolor de Solo cabeza. tiene síntomas, Solo- doctor. Eso, entonces, si cefalea es dolor de cabeza, ¿qué es la cefalea? Es un síntoma, solo es un síntoma, ¿no es cierto? Y como es solo un síntoma, mal podría ser un síndrome. ¿Por qué? Porque no es un conjunto de síntomas ni de signos. La cefalea solo es un síntoma. Es que la cefalea tiene varias causas, claro que tiene varias causas. Cefalea por hipertensión intracraneana, cefalea por estrés, cefalea por problemas vasculares, la migraña, cefalea por problemas visuales, o sea, tiene varias causas, sí. Es que un síntoma puede ser producido por diferentes patologías, ¿no es cierto? Pero no por eso lo voy a enmarcar en síndrome. Mucho cuidado con eso. Primero, la cefalea no es un síndrome, ¿por qué? Porque la cefalea solo es un síntoma, solo es un síntoma. Si fuera un conjunto de síntomas y signos, recién lo voy a someter al análisis de que sí tiene varias causas, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, ya sabemos qué es un síntoma, qué es un signo, qué es un síndrome. Vamos a quedar aquí. Nos reunimos la siguiente clase a las 7, igualmente por el mismo link, ¿ya? Por el mismo link. Vamos a utilizar este link estas 2 semanas, cosa de que podamos tener, no necesidad de estar preguntando, doctor, ¿y el link? Ustedes ya saben que es el mismo link, ¿no? Ya saben que se tienen que conectar al mismo y bueno. Bueno, nos vemos entonces la siguiente clase. Tengan muy buenos días y bienvenidos al semestre. Gracias, doctor. Doctor, Gracias, Doctor, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos.